San Juan, capítulo 14, tenemos unos pasajes. El Señor Jesús hablaba antes de ir a la cruz, y Él en San Juan, desde el capítulo 13, que nos habla acerca de que Jesús lava los pies a sus discípulos. Él empieza a hablar acerca de un nuevo mandamiento que tiene que ver con amarnos unos a otros, así como Él nos ha amado. Dice en San Juan 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Dice en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús mismo decía, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Es decir, tiene que ser un acto, tiene que ser hechos, acciones, no solamente con palabras, no solamente orar o hablar, decir Señor te amo, y Dios dice, pero es que tú dices que me amas, pero en los hechos no veo que lo hagas. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, y nosotros tenemos los mandamientos de Dios, ¿en dónde? En su palabra. El que tiene mis mandamientos, y no solamente es de leerlos y conocerlos, sino algo práctico. Porque cuando dice y los guarda, esta palabra que dice y los guarda no tiene que ver con guardarlos o no usarlos o saber lo que Dios dice y no hacer nada, sino el ejecutarlos, el ponerlos en práctica. A eso se refiere. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense, qué interesante. ¿Cuántos queremos que nuestro Padre Celestial nos ame? Amén. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, estamos ante tu presencia y en esta hora queremos hablar acerca de tu amor que es tan grande, pero sobre todo queremos amarte, Señor. Tú deseas que nosotros cumplamos tus mandamientos, que te conozcamos más, pero sobre todo que la vida cristiana sea práctica, sea una vida en donde nos amemos unos a otros, pero también te amemos a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En San Juan, vamos a ver capítulo 15, un poquito más adelante, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios quiere que nosotros permanezcamos en su amor. Y la manera y cómo podemos permanecer en su amor es guardando su palabra, es practicándola, es amándonos unos a otros. Y el amor es una acción, es una decisión. Yo decido amar. El Señor Jesús, Él decidió amarnos, el Padre decidió amarnos, y el amar significa procurar el bien del otro. Y el Señor Jesús estuvo dispuesto
a que las personas no lo aceptaran, no lo recibieran. Desde el principio hubo problemas, hubo detalles. María, su madre, estaba embarazada, terrenalmente hablando, y no había lugar en el mesón, o sea, no había. Era una lucha también. Satanás estaba ahí también actuando porque no quería que naciera el Hijo de Dios. Entonces, o buscaba maneras de estorbar, de impedir, y entonces no había lugar en el mesón. ¿Y dónde hubo lugar? Pues en un pesebre. Al ver la situación de María, José, y entonces le dijo al mesero, ¿sabe qué? Un favorzote, ya mi esposa pues ya va a dar a luz y pues necesita ayuda. Entonces yo estoy seguro que mujeres de la casa, de ahí, dijeron, no, pues pásele, miren, aunque sea en este lugar, y la atendieron. Pero vamos más adelante. Dice la Biblia en Primera de Juan, ahora vamos a la carta, está después de Segunda de Pedro, está Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos al versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, aquí hay dos cosas que nos está diciendo Dios. Debemos de amar a Dios. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Siendo prácticos. Dice, a Dios, Él está en todas partes a través de su Espíritu Santo. Entonces alguien dice, en la Biblia menciona, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto y si no quieres amar a tu hermano? Y entonces dice, una manera de demostrar que me amas, dice Dios, es amando a tu hermano. Pero hay algo muy importante acá. Son dos cosas que Dios nos dice. Y Él quiere que le amemos a Él, primeramente, y dos, que amemos al prójimo, que amemos a nuestro hermano, a la persona que nos rodea. Vamos a ver lo que dice Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Otra vez, Dios nos está recordando que debemos de amarnos unos a otros, debemos de amarle a Él. Entonces, hay algunas otras citas acerca del amor. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que le aman. Entonces, nosotros necesitamos amar a Dios. Y algo práctico en la manera de amar a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Si la Biblia dice
que no debemos de adulterar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, no vamos a adulterar. Si nos menciona que no debemos de robar, no debemos de hurtar, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Aquí hay algunas preguntas que son como reflexiones que nos van a ayudar para evaluarnos y saber si realmente estamos amando a Dios. Dice, ¿lo amas tanto como para dejar a un lado todo aquello que no te está edificando? Es decir, hay algunas cosas que a veces invertimos tiempo, pero no están siendo de bendición. Entonces debemos de dejar esas cosas que no nos están edificando y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Otra pregunta, ¿lo amas tanto como para tomar la decisión firme de dejar algunos pecados ocultos? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, el masturbarse, ver pornografía, haciendo cosas que no deben. Es decir, amas a Dios, que estás dispuesto firmemente a decir, no más voy a hacer esta situación. Otra de las cosas es, lo amas tanto como para dejar de ver esas amistades que lo único que están haciendo es alejarte de la comunión con Dios, es decir, son de mala influencia para ti. Porque Dios quiere que nosotros nos relacionemos con las personas, pero si al relacionarnos con las personas nosotros no impactamos en la vida de ellas, entonces hay un detalle ahí. ¿Qué significa? Que debemos entonces de tomar la decisión de alejarnos de ellas. Dios quiere que le hablemos de Cristo a esas personas. Dios quiere y nos ha puesto como atalayas. Si ya les hablamos de Cristo, ya tuvimos la oportunidad y las personas no quieren amar a Dios, no quieren abrir su corazón, entonces pues vamos a buscar a otras personas donde sí podamos sembrar la semilla de salvación. Lo amas tanto para no dejarte manipular o influenciar por filosofías o enseñanzas que van en contra de lo que Dios dice. Jóvenes, a veces en las escuelas, los que están estudiando, por ejemplo, medicina, y están en el posgrado, en la especialidad, o en la carrera, la licenciatura, ¿qué sucede? A veces los maestros que tienen son ateos, porque no reconocen a Dios, porque no quieren aceptar que los milagros existen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ellos van a tratar de que los alumnos nieguen a Dios, de que no se mantengan firmes en su fe. Como por ejemplo, aquellos que dicen, yo voy a hablar acerca de filosofía, pero Dios no existe, y los que estén de acuerdo con que Dios no existe, por favor, anoten en una hojita, pónganle su nombre y digan Dios no existe. Y uno de los alumnos hasta pone la palabra Dios con minúscula, y al verlo el maestro dice, ay, hasta con minúscula lo pusiste, este tiene un punto extra, de manera burlona. Entonces no, debemos de mantenernos firmes y debemos de luchar y defender nuestra fe. Pero para ello debemos de prepararnos y debemos de demostrar que Dios es real, que Dios existe. Lo amas tanto que tienes la suficiente humildad para reconocer tus errores y aceptar las consecuencias. Hermanos, Dios nos ama. Dios desea lo mejor para nosotros, pero si tomamos malas decisiones, debemos estar conscientes que debemos de afrontar las consecuencias de nuestros actos. Hay gente que dice, es que Dios me está castigando. Le digo, no es Dios quien lo está castigando, es su pecado, son las malas acciones, las malas decisiones que usted está haciendo,
que no quiere nada de Dios, dice después, más adelante, le digo, Dios, Jesucristo es la respuesta. Deje que Dios se haga cargo de su vida. Es muy importante esto. Amas a Dios como para ser humilde y respetar a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Dios ha puesto autoridades, por ejemplo, en el hogar, ha puesto a las autoridades que son nuestros padres, en la iglesia, en la escuela, en la comunidad. Entonces hay diferentes autoridades. La Biblia nos habla que debemos de respetar a las autoridades, debemos de orar por ellas y hablarles de Cristo, pero también ser buenos ciudadanos. Entonces, pero sí es importante, independientemente de cómo sean las autoridades, debemos de respetarlas. Ya hemos escuchado, por ejemplo, puede ser una persona de tránsito que a lo mejor ande mal en su vida, a lo mejor esté en adulterio, pero en ese momento es una autoridad y debemos de respetar las indicaciones. Otra pregunta: ¿amas a Dios como para ser respetuoso con las personas que son mayores que tú? Porque a veces hay personas que se igualan o no respetan a las personas mayores. Y la Biblia dice, delante de las canas te harás reverencia, es decir, vas a respetar a un anciano. Y en otro pasaje dice que no pongas trampa a un ciego. Dice, mucho cuidado con poner algún obstáculo, alguna situación para hacerlo caer o tropezar. Debes de ayudarle. Entonces, sí es importante esto. Dice, amas a Dios que eres capaz de prometerle y cumplir. Hermanos, ¿estamos siendo fieles con nuestros compromisos a Dios, con nuestras promesas de fe? Eso es muy importante. Debemos de evaluar y de examinar y recordar, reflexionar qué le hemos prometido a Dios y debemos de cumplir. ¿Amas a Dios que estás dispuesto a servir en la iglesia sin quejarte? Es decir, la Biblia nos dice cómo debemos de actuar. Debemos de hacer las cosas sin murmuración. La Biblia nos menciona, hagan las cosas como para Dios y no para los hombres. Pero también háganlo con alegría, no quejándose, no murmurando. Y también para dar. En 2 Corintios nos dice, hasta para dar, ¿cómo debemos de dar? Con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces debemos de hacer las cosas sin quejarnos. ¿Amas a Dios que estás amando a tus enemigos? Hay una ilustración muy interesante. Por ejemplo, los que les gusta el béisbol saben que hay un pitcher y está la base o el home donde se completa para la carrera, y entonces está primera base, que sería algo así, acá sería el home, o vamos a ponerlo en esta parte, primera base, segunda, tercera y el home o el cierre, ¿no? Entonces menciona, si tú bateas, aquí tenemos el pitcher, y fácil, todo el mundo puede llegar a primera base, y la primera base significa que puedes amar a las personas que te aman. No es difícil amar a los que nos aman. La segunda base es amar a las personas que quizás nos rodean, pero que no hemos tratado mucho, y entonces a veces podemos, la mayoría, bueno, pues amar a las personas que quizás no son nuestros amigos, pero que son familiares, que son personas que nos rodean. Tercera es amar, o sea, tercera base es amar a las personas
que quizás nos han lastimado, nos han hecho algo, nos han herido, tenemos que amarlas, perdonarlas. El home es amar a las personas que son nuestros enemigos, que siempre están en contra de nosotros, que no nos quieren, que siempre hablan mal, que murmuran, que levantan siempre falsos testimonios o calumnias, las que nos persiguen, las que procuran nuestro mal. Entonces, Dios desea, hermanos, que nosotros siempre hagamos jonrones, que amemos a todas las personas, y amando a todas las personas le amamos a Él. Entonces es importante amar aún a nuestros enemigos. Amas a Dios, que estás dispuesto a perder todo por amor a Él. La Biblia dice que el que no deja, o el que le importa más lo que diga su papá o su mamá, no puede ser su discípulo. Pero también menciona, y el que aún ama su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, estar dispuesto a dejarlo todo. ¿Qué significa de decirle, Señor, a donde tú me envíes, yo quiero ir? Si tú me trajiste acá con un propósito, yo vine a esta tierra sin nada, y sin nada me voy a ir, pero mientras esté en la tierra, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Y eso tiene que ver con otra pregunta que se relaciona: ¿qué serías capaz de hacer por amor a Dios? Porque Dios quiere que le amemos, pero estas preguntas nos hacen reflexionar si realmente estoy amando a Dios y qué estaría dispuesto a hacer por amor a Dios. ¿Estaría dispuesto a irme a otro lado? ¿Estaría dispuesto a dejar lo que más amo? Dios probó a Abraham y le dijo: entrégame lo que más amas. Y Abraham amaba mucho a su hijo. Isaac lo había tenido en la vejez. Quizás algunos aman mucho a su familia, otros aman sus posesiones, otros aman pues su vida, su salud, todo. Entonces Dios quiere que le entreguemos a Dios lo que más amamos. Dice: ¿lo amas tanto como para que la crítica y el menosprecio no te hagan desistir de este camino? La Biblia dice que el camino que nos conduce a la vida eterna es angosto, pero el camino ancho conduce a la perdición, y muchos son los que van en ese camino ancho, pero el camino angosto es difícil. Pero si amamos a Dios, vamos a estar dispuestos a ir por el camino angosto y sufrir menosprecio, críticas, pero por amor a Él. Él ya sufrió, nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo. Dice: ¿lo amas tanto como para dejar de hacer cosas indebidas en todas las áreas de tu vida? Esa se relaciona con las anteriores. Y menciona algo acá: ¿lo amas tanto como para dejar de hacer cosas indebidas con tu novio o novia, o más bien dejar a ese novio o a esa novia que no es cristiana, no es cristiano? Porque hasta eso es muy importante. Hay jóvenes que tienen una relación de noviazgo con una mujer o un hombre que no aman a Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios y la persona con quien andas no quiere nada de Dios, entonces es un hijo de Satanás. ¿Y quién va a ser tu suegro? El diablo. Entonces, que Dios te libre de andar con una persona que no es cristiana, que no ama a Dios. Sí debemos de tener en cuenta eso, de no andar en yugo desigual, ¿sí? Con una persona que no tiene la misma fe. Pero también el yugo desigual tiene que ver con otras áreas, que si tú quieres una persona que tienes metas, propósitos, te quieres desarrollar profesionalmente, y la otra persona no tiene metas, quizás no estudió, no tienen preparación, entonces piénsalo bien, que no se trata de solamente porque está bonita o está muy guapo, sino realmente cuáles son tus metas, cuáles son tus anhelos. Si quieres
amar a Dios, trabajar en su obra, servirle. Entonces sí debes tener cuidado. Dice otras preguntas. ¿Lo amas tanto a Dios? ¿Amas tanto a Dios como para dejar las peleas y discusiones? Es decir, de agradarle a Él. Porque todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y cuando nosotros nos criticamos, cuando hablamos mal el uno al otro, ¿qué sucede? ¿Cómo creen que se siente Dios cuando ve que nosotros, sus hijos, hablamos mal del hermano, de la hermana, hablamos mal del pastor, hablamos mal del líder? ¿Cómo creen que se siente Dios? ¿Creen que Dios dice, se ponga contento, bravo? No, se entristece. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por todos, porque Él nos ama. Y entonces Él dice, ámense unos a otros, perdónense, sobrellévense. Lo amas tanto como para quedarte callado, para no responder a una agresión verbal y dejar que Dios te defienda. Es decir, deja que Dios sea tu juez, deja que Dios sea el que haga justicia. Porque sucede que a veces somos, o a veces las personas son como la víbora. ¿Qué pasa si a una víbora la atacas? Te va a responder, la víbora va a reaccionar de esa manera. Pero ¿qué sucede con un gusano? Si al gusano lo atacas, ¿qué va a hacer el gusano? Se va a enrollar y él va a dejar que tú le hagas hasta que lo aplastes. Él no se va a defender. ¿Cómo actuamos nosotros? La Biblia dice que el Señor Jesús fue incluso comparado como un gusano en el asunto de que Él permitió que le hicieran muchas cosas y Él no reaccionó en contra de ellos. La Biblia menciona también como una oveja que enmudeció y no abrió su boca, ¿sí? Pero lo contrario de una oveja pues es un lobo, lo contrario de un gusano pues es una víbora. Entonces que reacciona ante la agresión. Pero ¿qué pasa? Debemos de permitir que Dios sea el que nos defienda y no nosotros, dejar que Dios, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Dice, lo amas tanto para poder perdonar a aquellos que un día te hicieron un daño muy fuerte. Eso es muy importante. Martin Luther King decía, quien no sabe perdonar, tampoco sabe amar. Repito, y esto se relaciona con la Biblia, con lo que Dios dice en su palabra. Quien no sabe perdonar, tampoco sabe amar. Entonces, el amor y el perdón son decisiones. Nosotros decidimos amar y Dios no nos condiciona. Es decir, Dios nos ama sin condición. No nos dice, si haces esto te voy a amar y si no haces esto no te voy a amar. Las consecuencias de no hacer eso va a ser para nuestro mal. Tendremos que afrontar las consecuencias de nuestros actos. Pero si obedecemos a Dios, vamos a recibir bendición y las consecuencias van a ser buenas, favorables. Pero Dios dice, yo quiero que sepas que te amo. Aunque hagas cosas malas o indebidas, yo te amo. Yo deseo que te arrepientas. Si no te arrepientes, puedes perder tu salvación, pero yo te sigo amando. De igual manera, así nosotros, ¿sí? Los padres amamos a los hijos y nos duele cuando toman malas decisiones, pero les seguimos amando y le decimos, hijo, atente a las consecuencias de tus malas decisiones. Nosotros te amamos, te hablamos, que no hagas eso. Tú quieres actuar así, ya te hablamos. Nos da tristeza porque vas a sufrir, pero te amamos. Entonces de igual manera Dios nos ama, hermanos, pero Dios no nos condiciona.
Él dice que Él espera que nosotros volvamos a Él, volvamos a sus brazos. Así es que si tú te has alejado de Dios, es importante que reacciones y reflexiones que Dios te ama y desea que te arrepientas y le busques a Él. Tenemos otras preguntas. ¿Amas a Dios porque estás asistiendo a todas las reuniones de la iglesia sin poner pretextos? Es decir, como dice la Biblia en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o algunos piensan, no, pues me hago en la casa. No, ya hemos mencionado que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y si tú no asistes a la reunión, puedes decir, yo amo a Dios, pero en lo práctico no estás amándole totalmente porque no quieres relacionarte con los demás. Y la Biblia menciona que debemos de buscar a Dios siempre. ¿Amas a Dios porque estás hablando de Cristo a todas las personas con las que tienes una conversación? Si no lo estamos haciendo, debemos de reflexionar. ¿Cómo saber que estamos enamorados de Dios? Pues comparándolo con una relación de noviazgo, de cortejo. Cuando tú estás enamorado, ¿qué haces? Le hablas a tu amigo o a tus padres acerca de tu novia, de tu novio, de lo que hiciste, a dónde fuiste, algunas actividades. Constantemente andas hablando de ella o de él. Lo mismo con Dios. Si estamos enamorados de Dios, de Jesucristo, vamos a hablar a otras personas de su palabra. Mira, yo quiero contarte lo que Dios hizo por mí. Fíjate que Dios me transformó, que Dios me cambió, Dios me salvó y Dios puede hacer lo mismo con tu familia. Eso demuestra que nosotros estamos amando a Dios. Pero si no estamos hablando de Él a otras personas, entonces algo está pasando. ¿Amas a Dios que estás dispuesto a hacer su voluntad y no la tuya? Debemos de decirle, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Así como el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, debemos de buscar hacer su voluntad. ¿Amas a Dios que estás dispuesto a consagrar tu vida solo a Él? ¿Cómo podemos consagrarla? Leyendo la Biblia, haciendo lo que hizo el profeta Daniel con sus amigos. Hizo algo solemne. Él decidió no contaminarse con la porción de la comida que era sacrificada a los ídolos, que era ofrecida a los ídolos, y él dijo, no, yo prefiero comer legumbres, verdura, que comer todos los manjares suculentos y hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero sobre todo lo que se propuso Daniel es obedecer a Dios, agradar a Dios, servirle, hacer su voluntad. Entonces nosotros estamos dispuestos a consagrar nuestra vida y vivir solo para Cristo. ¿Amas a Dios o amamos a Dios que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo? Es decir, nos sentimos mal cuando hacemos algo indebido. El Espíritu Santo nos habla y el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros hacemos cosas indebidas, cuando lo entristecemos, cuando no le obedecemos. El Espíritu se contrista porque Él nos habla a no hacer cosas malas, cosas indebidas. Y entonces, ¿somos sensibles a su voz? ¿Estamos siendo redargüidos por el Espíritu Santo o lo hemos apagado, que ya no nos importa lo que suceda? Otra de las preguntas, si es posible, ¿te pasarías todo el día orando y leyendo la Biblia? A lo mejor no lo hacemos, ¿no? Pero sí es importante decir, sí, yo creo que necesito
pasar un tiempo con Dios en oración y voy a dedicar todo este día o toda esta noche a orar. Hermanos, Dios nos dice en su palabra que debemos de amarle a Él y servirle. Más cuando ya nosotros estamos dándonos cuenta que el día se acerca en el cual el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Ante las señales que se están presentando, ante las guerras, ante el hambre, ante las pestes, ante muchas otras cosas que se han estado cumpliendo, que se han estado llevando a cabo, Dios nos está avisando, vengo pronto, pero yo voy a venir por mi iglesia que me ama y que se está purificando cada día. Vamos a terminar leyendo en Efesios capítulo 5. El Señor va a venir por una iglesia santa, una iglesia pura, y tiene que ver con cristianos que estemos cuidando nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Dice, versículo 26, Dios nos habla acerca del esposo y la esposa, pero así también hace alusión a la iglesia. Desde el versículo 21, vamos, para que tengamos el contexto, para que entendamos. Someteos unos a otros, Efesios 5:21, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él dio su vida para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, Dios va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, una iglesia que estemos buscando a Dios, que estemos consagrando nuestra vida a Él, que estemos haciendo su voluntad, que estemos viviendo para Él y que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y decir, Señor, necesito hacer cambios en mi vida. Yo necesito amarte más y amar a mi prójimo.